De nuevo a todos. Hoy vamos a continuar trabajando con la suma de vectores, pero ahora vamos a anexarle algunos términos más. Esto nos lleva a lo que es el análisis de partículas que se encuentran en equilibrio. Entonces, se dice que una partícula se encuentra en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre ella es exactamente igual a cero. Eso lo podemos escribir matemáticamente de esta forma. La suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero vector. A final de cuentas tenemos que recordar que una suma de varios vectores o de varias fuerzas me va a dar una resultante. Solo que ahora queremos que esa resultante valga cero. Por ejemplo, si tuviéramos aquí en esta imagen, esta caja que está sometida a una fuerza que se aplica por esta cuerda, otra fuerza aplicada por esta otra, en estas secciones de las cuerdas se generan unas tensiones y además tendríamos que considerar aquí el peso de la caja. Entonces, si esta caja no se moviera, o incluso si se moviera pero esa velocidad constante, entonces se diría que está en equilibrio. Solo que examinaremos el caso de equilibrio estático. Entonces, si es así, la suma de todas las fuerzas que actúan en el punto A tiene que ser igual a cero. Lo que significa que de todas las fuerzas que actúan en ese punto, tenemos que calcular sus componentes en X y sus componentes en Y. Sumarlas e igualarlas a cero, cada una de ellas. Esto lo que nos va a llevar es a un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Comúnmente las incógnitas van a ser las tensiones que se generan en las cuerdas o los cables que se estén utilizando. Comúnmente podremos conocer el ángulo que se forman con estas tensiones y también se conoce el peso o la masa de la caja. Entonces hay que recordar que lo que se buscaría en estos casos serían las tensiones, comúnmente. Chequemos un ejemplo muy sencillo antes de pasar a esa suma vectorial. Supongamos que tenemos cuatro fuerzas actuando en un punto A. La fuerza 1 actúa de manera horizontal con una magnitud de 300 libras. La fuerza 2 es una fuerza vertical pero dirigida hacia abajo de 173.2 libras. La fuerza 3, 200 libras. Y el ángulo que nos dan es con respecto al eje Y. Tenemos que tener cuidado porque nosotros comúnmente usamos el ángulo con respecto al eje X. Si usamos el ángulo más pequeño con respecto al eje X sería 60. Sin embargo, también podríamos utilizar el ángulo más grande que viene desde aquí hasta acá, que sería de 240. Y por último tenemos la fuerza 4 de 400 libras, también nos dan el ángulo con respecto al eje Y. Para trabajar con las fórmulas que conocemos tenemos que utilizar el ángulo más pequeño, que sería 60 con respecto al eje X, o bien el ángulo más grande, que serían 120. Para saber si estas fuerzas se encuentran en equilibrio, entonces tenemos que calcular cada una de sus componentes con la expresión que ya conocemos: magnitud coseno del ángulo para X, magnitud por seno del ángulo para Y. Entonces, si comenzamos de esa forma, para el vector F1 su ángulo es 0, tendremos la magnitud del vector por coseno de 0. Coseno de 0 vale 1, me queda 300. Para el eje Y, magnitud del vector por seno de 0. Seno de 0 vale 0 por 300, 0. Podemos observar que F1 está acostadito, no tiene ninguna componente en el eje Y, por eso no aparece aquí más que un 0. Para el vector 2, que apunta hacia abajo, la componente en X, 173.2, que es su magnitud, por coseno de 270. Aquí estamos utilizando el ángulo más grande. Podemos utilizar también el ángulo más pequeño, que es 90.
En ambos casos, coseno de 270 o coseno de 90 vale 0, multiplicado por este, todo se hace 0. Y para su componente en y, su magnitud por seno de 270. En este caso, seno de 270 es menos 1. Al multiplicarlo por este, aparece el signo negativo automáticamente en su calculador. Si utilizáramos el ángulo más pequeño, el de 90, seno de 90 vale 1, pero como el vector apunta hacia abajo, nosotros tendríamos que anexarle el signo negativo. Para el tercer vector, que lo tenemos de este lado, su componente en x observemos que va a caer del lado izquierdo y su componente en y hacia abajo, entonces ambos tienen que ser negativos. Entonces aquí checamos, si usamos el ángulo más pequeño, en este caso sería de 60, recordemos, si cae hacia la izquierda, nosotros le tenemos que poner el signo negativo. 200 por coseno de 60 quedaría menos 100. Para su componente en y, esta viene hacia abajo, le ponemos el signo negativo, 200 por seno de 60 quedaría menos 173. Si ustedes utilizaran el ángulo más grande, ya no es necesario que aquí coloquen el signo, automáticamente les va a aparecer acá en el resultado. Y por último, para F4, su magnitud 400 por coseno de 120. En este caso vamos a usar el ángulo más grande para que el signo aparezca automáticamente y quedaría menos 200. Y para y, 400 seno de 120, 346.4, positivo. Ahora procedemos a realizar la suma de todas las componentes en x, que ya las encontramos. 300 más 0 menos 100 menos 200, la suma de todo esto me queda 0. Ahora suma de todas las fuerzas en y, 0 menos 173.2 menos 173, aquí me faltó el punto 2, más 364.4, la suma de todo esto es igual a 0. Entonces, como ambas componentes del resultante, es decir, la suma de todas las fuerzas en x y la suma de todas las fuerzas en y me da exactamente 0, significa que estas cuatro fuerzas se encuentran en equilibrio. Ahora, para poder pasar a la siguiente fase de nuestro análisis de los vectores, tienen que revisar cómo se resuelven los sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas: el método de igualación, el de reducción o el de sustitución. Comúnmente en estos ejemplos con los que vamos a trabajar se utiliza un poquito más el método de sustitución, pero si se utilizan los otros, el resultado tendrá que ser igual. Entonces ahí tienen como tarea repasar este tipo de ejercicio. Ahora pasemos a un ejemplo de cálculo de tensiones cuando algunas cuerdas están unidas a un objeto y conocemos el ángulo de deflexión de esas cuerdas. Aquí podemos observar que el objeto pesa 200 newton, recordemos que su peso siempre va a ir hacia abajo, y sobre esta cuerda habrá una tensión hacia arriba sobre la diagonal, y sobre este otro habrá una tensión también hacia arriba sobre la diagonal. Entonces tenemos tres fuerzas y asumimos que se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, tenemos que calcular la magnitud de estas tensiones que se generan en los cables. Para poder trabajarlo se realiza algo que se llama diagrama de cuerpo libre, y consiste en colocar un sistema de coordenadas y colocar únicamente las fuerzas que actúan sobre el punto de unión de las tres cuerdas. Entonces tenemos la tensión hacia acá, que le llamamos T2, la tensión hacia acá, que se le llama T1, y el peso que apunta hacia abajo. Y estos ángulos que están aquí, este ángulo de 40, si aquí trazáramos un eje horizontal por trigonometría, este ángulo será el mismo del de abajo. Por eso lo colocamos aquí abajo. Y para la otra,
Este ángulo de 30, si trazamos la horizontal, es el mismo ángulo que se encuentra por acá. Son ángulos diametralmente opuestos. Y el peso directamente hacia abajo. Es muy importante realizar este diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que actúan en ese punto. Ahora, checamos cuáles son las componentes de cada uno de mis vectores. Para la tensión 1, tengo componente en X, que recordemos que esa es la magnitud por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es el más pequeño, 40. Y la componente en Y es la magnitud por el seno de 40. Tenemos que tomar en cuenta que X va hacia la izquierda, hay que ponerle un signo negativo. Y va hacia arriba, queda positivo. Para la tensión 2, componente en X, la magnitud por coseno de 30. Y para Y, la magnitud del vector por seno de 30. En este caso los dos son positivos. Y hacia abajo apunta el peso. De aquí vamos a obtener entonces nuestra primera ecuación. Como se supone que está en equilibrio, significa que la suma de todas las componentes en X tiene que ser igual a 0. Y tenemos una y dos componentes en X. Como esta está hacia la izquierda, le ponemos signo negativo. Menos tensión 1 coseno de 40. Esta cae a la derecha, más tensión 2 coseno de 30. Como no hay más fuerzas actuando sobre él, esto se iguala a 0. La segunda componente se obtiene la segunda ecuación se obtiene de las componentes que hay en el eje Y. Tenemos 3. 2 apuntando hacia arriba y una apuntando hacia abajo. Por lo tanto, estas serán positivas y esta será negativa. De nuevo, la suma de fuerzas en Y igual a 0. Y colocamos tensión 1, seno de 40, porque va hacia arriba, más tensión 2, seno de 30, positiva porque va hacia arriba, menos el peso, que son 200 newton, y la suma de todas ellas tiene que ser igual a 0. Aquí en este siguiente paso lo que se hace es que el peso que está restando pasa al otro lado sumando, por eso queda 200. Entonces aquí tenemos nuestras dos ecuaciones